Y continuamos en la llave de los secretos con este tema tan interesante, los ciclos de vida o los ciclos de la vida. Muy bien, hablamos del primero, sí. Hablamos de la etapa de los 0 a los 7 años, posteriormente de los 7 a los 14. ¿Hay algo que hablar más de la segunda etapa? Bueno, yo creo que ya quedó claro. Es importante hacer el resumen. Etapa de los 0 a los 7 años, la etapa de la madre, de los 7 a los 14, la etapa del padre. Perfecto. ¿Por qué los decimos de padre y madre? Porque son ellos quienes nos entregan la información que va a formar nuestra mente inconsciente para desarrollarnos después. Ahí es donde decimos nosotros que realmente todo este tipo de cosas son ejemplos de vida, ¿correcto? Total, sí. Y que obviamente, pues imagínate un niño bien desamparado, un niño bien solo, ¿con qué bases va a crecer? Posiblemente va a ser una persona muy insegura en la vida, muy temeroso, muy difícil para tomar decisiones, bueno, en fin. Muy bien, entonces vamos al tercer ciclo, Bueno, ¿verdad? el tercer ciclo, para mí uno de los más importantes, David. Por supuesto. Es el ciclo entre los 14 y los 21 años. Perfecto. Es el ciclo de la experimentación. Okay. Ahí es cuando llega la llamada adolescencia, que recordemos muy bien que si lo hablamos desde la ecología del idioma, adolescencia significa adolecer de conciencia. ¿Por qué? Porque los chicos, si vienen de padres dormidos, se desarrollan en su libertad como seres dormidos. Correcto. Es decir, sin esa conciencia clara de qué es lo que vamos a vivir y para qué lo vamos a vivir. Entonces, es cuando el chico sale a darle play al cassette que grabó durante los primeros 14 años de vida. Por eso, el adolescente problema realmente no es un problema. Es un chico que simplemente está replicando la información que le entregaron papá y mamá. No es culpa del adolescente, recordemos que no nos vamos a la culpa, pero sí hay gran parte de la responsabilidad. Yo podría decir que un 80% de las vivencias de estos jóvenes son la responsabilidad de papá y mamá en cuanto a la información que entregaron o dejaron de entregar. Y recordemos que la información no es desde la palabra, no es desde lo que hablo, es desde lo que el chico ve que yo vivo. Bueno, ahí me surge una pregunta también. Por ejemplo, está de los 14 a los 21, sí. Que está reconociendo en cierto modo muchas cosas, pero que obviamente los fundamentos estuvieron atrás. Sí. ¿Qué pasa con un joven cuando su mamá, siendo niño, decía, yo para qué tuve esta hijue? Sí. Porque ha pasado. Sí, se engendra algo que se llama un complejo de no aceptación. Ajá. Entonces este chico sale a buscar aceptación. ¿Por qué? Porque no se siente aceptado por la madre. ¿Y cómo sería el síntoma de...? Bueno, si lo vemos a nivel físico, de pronto en la adolescencia los chicos no desarrollan muchas sintomatologías físicas, más sí emocionales, que no la hablan y no la expresan porque están dentro de su mundo y están desarrollándose, además encontrándose con una cantidad de movimientos desde sus hormonas, entonces empiezan a darse cuenta de cuál es su posición en el mundo, influye mucho los círculos sociales, influye mucho las amistades, el que dirán, influye mucho esa necesidad de aceptación del entorno. Entonces, aparte de esa falta de aceptación de la madre, yo salgo a buscar la aceptación de mi madre en otras mujeres. Y por eso casi siempre son chicos que tienen que experimentar con tantas mujeres, la experimentación sexual, la experimentación desde el amor, desde la aceptación, y son chicos que crecen muy desvalorizados desde el amor por ellos mismos. Me llama la atención eso que estás diciendo. Hace unos meses atrás, atendí a una parejita de esposos. Sí. Resulta que, bueno, muy bueno cuando sienten ellos que está pasando algo y que necesitan ayuda en cierto modo, o ayuda o un consejo, o en fin. Entonces decían, bueno, hemos tenido una vida, pues, vivimos juntos todos tres, porque tenían un hijo de 14 años, vivimos juntos todos tres, pero resulta que el señor de vez en cuando va y se toma sus traguitos, llegó a la madrugada, la señora se fue con sus amigas, bueno, cuando llegamos a la conclusión del hijo, y bueno, ¿y tu hijo? Háblame un poco de tu hijo. Entonces decía, no, el mejor muchacho del mundo, sí. Buen estudiante, callado, ese muchacho no habla, ese muchacho no habla. ¿Qué será lo que guarda? Efectivamente, y cuando empiezo yo a mirar realmente qué pasaba y le digo yo, ¿ustedes sabían que este niño ha intentado suicidarse? ¿Cómo así? Claro, de hecho el silencio que está guardando es algo que tiene dentro que no ha querido sacar y que lo tiene tan agobiado que realmente no quiere saber más de la vida. Suele pasar mucho de él. Le cuento que, sin querer queriendo, pero muy bueno que pasó, a esta pareja esto le dio una movida tremenda
que comenzaron ya pues a buscar la manera de cómo nos vamos a acercar más a él, cómo vamos a hacer para que usted y yo ya no más peleas, no más conflictos, no más cosas y comencemos a arreglar esta situación. Y hoy por hoy, maravilloso. Mira, cuando un adolescente, un chico intenta suicidarse o cualquier ser humano llega a recurrir a la opción del suicidio, es porque le falta algo que se llama sentido de vida. Es porque no se ubica, no reconoce la esencia que lo envuelve, no reconoce aún su misión de vida. Y este fortalecimiento lo entrega el padre en la segunda etapa desde la fuerza y la madre en la primera etapa desde el amor por sí mismo. Entonces muchas veces creemos que con dar materialmente a nuestros hijos y desgastarnos laborando, trabajando y trabajando y trabajando, porque eso realmente es trabajar. Y nos dejamos de experimentar con ellos una cantidad de etapas de las que después ya no hay nada que hacer, porque el tiempo pasa y ya no hay cómo volver atrás. Volvemos atrás en la mente para sanarlo, pero más sin embargo hay una cantidad de vacíos que quedan. Entonces la invitación es a papá y mamá, ojo, si tomamos la decisión de traer hijos al mundo, de permitir que hayan hijos que nos encarnen para darles cabida a este espacio, está bien que no van a ser nuestros hijos para siempre, pero sí es nuestra labor energética entregarles información que les dé valor para la vida. Lo mismo ocurre en la adolescencia, por ejemplo, con las drogas, con las adicciones, al alcohol, al sexo desmedido, sin precauciones y sin valor por sí mismo, a los juegos, ahorita que están tan de moda los videojuegos, el internet, todas estas son adicciones que se generan cuando el chico tiene vacíos emocionales. Y casi siempre esos vacíos emocionales se dan por falta de esa compañía de la madre en la primera etapa de la vida. Es una responsabilidad, realmente es una responsabilidad tener un hijo y darle paso a una vida a este plano con conciencia o sin ella. Entonces siempre tenemos la oportunidad de enmendar los errores del pasado, pero para eso hay que estar dispuestos a despertar y asumir la responsabilidad de la vida y de los errores que cada uno ha cometido. Entonces ya sabemos, esa etapa es en la que este chico sale y experimenta la vida desde su propia realidad. De los 14 a los 21. De los 14 a los 21. ¿Para qué? Para poder aprender, para poder tener su maestría de vida. Si este chico sale con temores al mundo y sale sin una conciencia clara de para qué va a empezar a experimentar, no va a tener una maestría para el futuro. Entonces se va a pasar la vida replicando, casi siempre se quedan en esta etapa, sobre todo en los hombres que en algunos momentos son más de la racionalidad y desde el pensar que desde el sentir. Entonces se quedan mucho en el vacío emocional y van pasando y van traspasando estas necesidades en todas las etapas de la vida y llegan a una adultez en la que no sienten la vida como la felicidad. Sintieron que la vida fue solamente trabajar para tener y nada más. ¿Cierto? Entonces ahí tenemos esta cuarta etapa, en esta tercera etapa, que es la experimentación. Perfecto. Además también el número 3 es el número que simboliza a los hijos. Por eso es darle rienda suelta a los hijos. Hay un ritual muy bonito que se realiza en consulta desde equilibrio, que es el ritual de la entrega de las llaves. Y es el ritual en el que mamá y papá entregan las llaves de la vida a ese hijo para que él pueda salir con tranquilidad y con libertad a asumir su propio proceso de vida. Para eso obviamente tenemos que haber hecho un proceso de sanación desde la madre y de sanación desde el padre para que el hijo pueda salir con tranquilidad al mundo a experimentar su propia realidad. Hablando de esto, hay algo que sobre todo para las madres suena muy fuerte. Después de los 14 años ya no tenemos hijos. Perfecto. Ya no son nuestros hijos. Energéticamente se rompe el vínculo y ellos empiezan su vida desde su propia individualidad. Ahí es donde empiezan a explorarse, descubrirse, reconocerse. Bueno, cuando un joven en esa vida de los 14 a los 21 años, que también es una época muy difícil, hablamos desde la adolescencia, claro está, comienza de pronto con esos desfases en la vida, de pronto el tema de drogas, el tema de malas amistades. ¿Qué es lo debido que deben hacer los padres en ese caso? Bueno, mira, indiscutiblemente el adolescente cuando está empezando esta etapa de la experimentación no va a sentir la necesidad de buscar una ayuda porque para él en su mundo todo está perfecto. Además porque casi siempre lo hacen cubriendo una cantidad de expectativas de sus círculos sociales. Es difícil que un chico solo se induzca a la droga, siempre va a haber un canal que lo lleve a ellos, ¿cierto? Ahora, cuando el chico está puesto en su valor,
está puesto en sus cabales, como sí, decimos, con su fuerza interior, va a ser difícil que después de que tome una primera prueba, porque la prueba es parte de la experimentación, es válida, sí, pero va a ser difícil que se quede ahí en adicción porque sabe claramente a lo que va. Y es simplemente probar para aprender. Para aprender qué se siente, qué se experimenta. Cuando el chico se queda, ya entonces vamos a analizar cuáles son esos vacíos que está liberando con las emociones y todo lo que trae, por ejemplo, el inducirse en las drogas o en el licor, que son adicciones que nos alejan de nuestra realidad. ¿Para qué me estoy saliendo de mi realidad? ¿Qué hay en mi realidad que me duele y no quiero aceptar? Esa es realmente la respuesta, ¿cierto? Entonces, es estar conscientes de para qué lo estoy viviendo y que cuando yo me quedo en esa experimentación sin aprender, porque es que alguien me puede decir, yo tengo mucha experiencia. El hombre que le gusta mucho a las mujeres, el que llaman mujeriego, yo tengo muchísima experiencia, es un hombre que tiene mucha experiencia con las mujeres, pero no ha aprendido, porque lo sigue haciendo. Solamente hasta que aprendemos, cerramos el ciclo y lo dejamos de hacer desde la inconsciencia. Es el aprendizaje lo que me lleva a mi conciencia de para qué lo estoy haciendo. Y de ahí es que acompañamos en los procesos de adicciones desde las terapias de equilibrio, acompañando a las personas que se den cuenta para qué se involucró en esa adicción, qué quiere evitar de su vida, tapándolo con esa adicción. Y cuando la persona hace conciencia de para qué está en esa adicción, es difícil que vuelva a ella. Qué bien, excelente, qué bien. Bueno, es importante ese proceso, ese acompañamiento de papá. Por ejemplo, digamos, en esos 14 años a los 21, ¿qué juega ahí? ¿El consejo, el acompañamiento en cierto modo, dejar que él descubra? Yo diría que es más dejar que él descubra por sí solo, para que pueda aprender. El acompañamiento se da más que todo en la experimentación de las emociones. El acompañar al chico a que comprenda que las emociones son normales y hasta qué punto se deben vivir con coherencia. Acompañar al chico a que se dé cuenta realmente, a que se conecte con su interior y la respuesta la saque de él mismo, y así de esa misma forma él pueda ir sanando por sí solo los conflictos del pasado y los vacíos que tenga desde el pasado. ¿Cierto? Es como el acompañamiento más clave de los padres, a que él aprenda a tener la fortaleza de su interior. Que si un chico me invitó a cierta situación que yo me estoy dando cuenta que no siento, no tengo por qué vivirla porque tengo la fortaleza de mi sentir. Claro. Ese es el acompañamiento real de los padres en la adolescencia. Muy bien, excelente. Bueno, un tema muy interesante. Vamos en el tercer ciclo. No se pierda lo que va a continuar de aquí en adelante después de unos pequeños cortos comerciales.